Desde el inicio de la vida en nuestro planeta, una fuerza invisible pero omnipresente nos ha protegido de las inclemencias del cosmos. Un escudo gigante, generado en las profundidades de la Tierra, que desvía la radiación solar y los rayos cósmicos letales. Hablamos del campo magnético terrestre. Sin embargo, en las últimas décadas, los científicos han observado con creciente preocupación un fenómeno inquietante, una vasta región de debilidad en este escudo, una anomalía que crece y se desplaza amenazando con alterar de forma drástica nuestro mundo hipertecnológico. Esta es la historia de la anomalía del Atlántico Sur, una brecha en nuestra armadura planetaria que podría dejarnos indefensos y transformar radicalmente nuestra vida diaria. ¿Qué está pasando exactamente? En las profundidades de nuestro planeta, a casi 3.000 kilómetros bajo la superficie, yace el núcleo externo de la Tierra, una esfera colosal de hierro y níquel fundidos en constante y turbulento movimiento. Este océano de metal líquido, más caliente que la superficie del Sol, actúa como una dinamo gigantesca. Sus corrientes de convección generan corrientes eléctricas que, a su vez, producen el campo magnético que nos envuelve. Este campo no es estático, es un sistema dinámico y complejo, con dos polos magnéticos, el norte y el sur, que no coinciden exactamente con los polos geográficos. Este escudo invisible se extiende decenas de miles de kilómetros hacia el espacio, formando una burbuja protectora llamada magnetosfera. Su función es vital: desviar la corriente constante de partículas cargadas que emanan del Sol, el llamado viento solar. Sin este escudo, la atmósfera terrestre sería barrida por esta radiación y la vida, tal como la conocemos, sería imposible. Sin embargo, este protector esencial no es uniforme. Los científicos han identificado una región de debilidad alarmante, conocida como la anomalía del Atlántico Sur, o SAA por sus siglas en inglés. Se extiende sobre una vasta área que abarca desde América del Sur hasta el suroeste de África. En esta zona, el campo magnético es significativamente más débil que en cualquier otra parte del globo, permitiendo que las partículas energéticas del viento solar y los rayos cósmicos penetren a altitudes mucho más bajas, llegando a solo 200 kilómetros sobre la superficie terrestre. Imaginen el campo magnético como una malla protectora. En la zona de la anomalía, esa malla está peligrosamente estirada y adelgazada, casi a punto de romperse. Los datos satelitales, recopilados a lo largo de décadas por agencias como la NASA y la Agencia Espacial Europea, ESA, muestran una tendencia preocupante. La anomalía no solo está creciendo en tamaño, sino que también se está profundizando, es decir, la intensidad del campo en su centro es cada vez menor. Observaciones recientes indican que, en los últimos 50 años, el área de la anomalía ha aumentado aproximadamente un 20%, mientras que la intensidad mínima ha caído de 24.000 a 22.000 nanoteslas. Además, la anomalía se está desplazando hacia el oeste a un ritmo de unos 20 kilómetros por año. Este movimiento no es errático, parece seguir un patrón constante que los geofísicos intentan comprender y predecir. Pero el misterio se vuelve aún más complejo. Los datos de la misión SWARM de la ESA, un trío de satélites diseñados para medir con precisión sin precedentes el campo magnético terrestre, revelaron en 2020 algo inesperado. La anomalía del Atlántico Sur parece estar dividiéndose en dos lóbulos o centros de mínima intensidad. Un centro principal, ya bien establecido sobre Sudamérica, y un segundo centro emergente que se desarrolla más al este, sobre el suroeste de África. Este comportamiento sugiere que la dinámica en el núcleo terrestre es aún más caótica de lo que se pensaba. Los científicos creen que este debilitamiento y división podrían ser síntomas de procesos mucho más profundos y significativos que ocurren en la frontera entre el núcleo externo líquido y el manto sólido que lo recubre. La causa fundamental de la anomalía
sigue siendo objeto de un intenso debate científico, pero la hipótesis principal apunta a una característica específica en el interior de la Tierra. A casi 3.000 kilómetros de profundidad, en la base del manto terrestre, se encuentra una vasta estructura de roca densa y caliente conocida como la Gran Provincia de Baja Velocidad de Cizalla Africana, o simplemente la Pluma Africana. Se cree que esta masa anómala perturba el flujo del hierro líquido en el núcleo externo que pasa por debajo de ella. Esta perturbación podría estar creando un remolino o una región de flujo inverso en la dinamo terrestre, generando así un parche de polaridad magnética invertida en la superficie del núcleo. Este parche invertido cancelaría parcialmente el campo principal que se observa en la superficie terrestre, dando como resultado la zona de debilidad que conocemos como la anomalía del Atlántico Sur. El hecho de que la anomalía se esté dividiendo podría indicar que el parche invertido en el núcleo también está cambiando de forma o fragmentándose. La existencia de esta anomalía y su evolución no son solo una curiosidad geofísica. Tienen implicaciones directas y potencialmente graves para nuestra civilización tecnológica. La primera línea de defensa afectada es nuestra infraestructura en el espacio. Los miles de satélites que orbitan la Tierra, desde los que nos proporcionan el GPS en nuestros teléfonos, hasta los que transmiten señales de televisión y monitorizan el clima, son extremadamente vulnerables cuando pasan a través de la anomalía. Dentro de esta región, el bombardeo de protones de alta energía es tan intenso que puede causar estragos en la electrónica sensible de los satélites. Estos impactos pueden generar fallos temporales, conocidos como Single Event Offsets, CEU, que corrompen datos o hacen que los sistemas se reinicien. En el peor de los casos, pueden provocar cortocircuitos y daños permanentes, inutilizando satélites que valen cientos de millones de dólares. Los operadores de satélites son muy conscientes de este peligro. Muchos programan sus satélites para que entren en modo seguro al cruzar la anomalía, apagando sistemas no esenciales para minimizar el riesgo de daños. La Estación Espacial Internacional y el Telescopio Espacial Hubble, por ejemplo, tienen protocolos estrictos para proteger sus instrumentos y a los astronautas a bordo. Sin embargo, a medida que la anomalía se expande y debilita, el riesgo aumenta. Los satélites pasarán más tiempo dentro de esta zona peligrosa y la intensidad de la radiación a la que se exponen será mayor. Esto no solo amenaza las misiones actuales, sino que también complica el diseño de futuras misiones espaciales, encareciendo los costos al requerir un blindaje más robusto y sistemas electrónicos más resistentes a la radiación. A largo plazo, si el campo magnético global continúa debilitándose, las consecuencias podrían ser aún más dramáticas. Un campo más débil significaría una magnetosfera menos efectiva para desviar el viento solar. Esto podría llevar a que las partículas energéticas penetren más profundamente en la atmósfera, afectando no solo a los satélites, sino también a la aviación a gran altitud. Los vuelos transoceánicos y transpolares podrían exponer a la tripulación y a los pasajeros a niveles de radiación más elevados, lo que requeriría una reevaluación de las rutas de vuelo y los límites de exposición a la radiación. Además, las tormentas geomagnéticas, erupciones solares que hoy en día ya causan auroras espectaculares y ocasionales apagones, tendrían un impacto mucho más severo. Una tormenta solar potente, al impactar contra una magnetosfera debilitada, podría inducir corrientes eléctricas masivas en nuestras redes de energía y telecomunicaciones en la superficie. Este fenómeno, conocido como corriente inducida geomagnéticamente, GIC, podría sobrecargar transformadores, provocar apagones en cascada a escala continental y dañar permanentemente la infraestructura eléctrica. Las redes de fibra óptica, los sistemas bancarios, el control del tráfico aéreo y, en esencia, toda la estructura digital que sustenta nuestra sociedad moderna dependen de una red eléctrica estable.
un colapso generalizado nos devolvería, en cuestión de horas, a una era preindustrial, con consecuencias económicas y sociales inimaginables. Los científicos se preguntan si este debilitamiento es un precursor de un evento aún más cataclísmico, una inversión de los polos magnéticos. Los registros geológicos, atrapados en rocas volcánicas y sedimentos oceánicos, nos muestran que el campo magnético de la Tierra se ha invertido cientos de veces en la historia del planeta. En estos eventos, el polo norte magnético se convierte en el sur y viceversa. La última inversión completa ocurrió hace unos 780.000 años. Estos procesos no son instantáneos, se desarrollan a lo largo de miles de años. Durante este periodo de transición, el campo magnético no desaparece, pero se vuelve mucho más débil y complejo, con múltiples polos norte y sur repartidos por todo el globo. Si estuviéramos entrando en una fase de inversión, la anomalía del Atlántico Sur podría ser uno de los primeros y más claros indicios. Durante este caótico periodo de transición, la protección contra la radiación cósmica y solar sería drásticamente reducida en todo el planeta, no solo en una región localizada. Las consecuencias para la tecnología serían globales y persistentes. Además, algunas especies animales que utilizan el campo magnético para la navegación, como las aves migratorias, las tortugas marinas y las ballenas, podrían desorientarse, afectando sus patrones de migración y supervivencia. Hoy, mientras el mundo sigue girando ajeno a esta batalla invisible que se libra sobre nuestras cabezas y bajo nuestros pies, un ejército de científicos continúa vigilando. Los satélites de la misión SWARM siguen cartografiando el campo magnético con una precisión asombrosa, mientras los geofísicos alimentan complejos modelos informáticos para simular la dinamo del núcleo terrestre y predecir su comportamiento futuro. Comprender la anomalía del Atlántico Sur no es solo un desafío académico, es una necesidad imperiosa para proteger el delicado entramado tecnológico del que depende nuestra civilización. Este punto débil en nuestro escudo planetario nos recuerda nuestra fragilidad en el cosmos y la poderosa, aunque a veces inestable, fuerza que emana de las profundidades de nuestro propio mundo. El futuro de nuestra vida diaria podría depender de nuestra capacidad para entender y adaptarnos a los caprichos de este gigante magnético. Si disfrutaste este contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte futuros videos.